la radio digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Creo que ya sé en qué momento tengo que empezar, que me acabo de dar cuenta. Buenas tardes, un lunes más. Y bienvenidas y bienvenidos al Club de las Locas. Hoy tenemos un programa dedicado a una fusión que nos toca muy de cerca, que nos emociona muy profundamente. Es una fusión de dos disciplinas. Obviamente una de ellas es el burlesque. ¿Qué hacemos aquí? ¿Te imaginas? Pero la otra es una disciplina que nace de raíz, de tierra, de ritmo, Y además muda aquí, como diríamos, exacto, ¿verdad? y muda aquí también. Porque ¿de qué hablamos hoy, querida Conchi? Del flamensque. El burlesque mezcladito, inspirado con el flamenco. Exacto, es un burlesque de inspiración flamenca. Es una creación, pues muy de aquí, porque aquí nos gusta, porque somos de una tierra de mezcla, de mestizaje, de crisol de culturas. Y por supuesto, hombre, es verdad, ¿no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Es que eso queda muy bien, eso es como muy de campaña de turismo para Andalucía. Mira, nos pueden contratar, ¿eh? Crisol de culturas, burlesque y flamenco. Que aprovecho para saludar también a Virginia, que está aquí, que muchas veces la tenemos aquí como ahí calladita, pero está aquí, desde el principio siempre. Y bueno, que me enrollo como siempre, que para hablar de flamensque no vamos a ser nosotros las que hablen de flamensque. No, Porque que yo- podríamos un poco, pero no tanto como la persona que hemos traído. Hombre, yo de flamenco la verdad es que entiendo poco. Bueno, pero yo algo sí. Vale, menos mal. Aquí no hay que saber de todo, hay que saber con quién te juntas. Exactamente. Es lo más importante. Pero bueno, para hablarnos de esta fusión y de esta mezcla que tiene lo mejor de cada parte Disciplina, y de ¿verdad? cada casa, tenemos de nuevo con nosotras a nuestra querida, que ya está ahí en pantalla, súper flamenquísima, por favor. Es que lo sabía, vamos. barbaridad. Pero me encanta esa chaqueta que llevas, por favor, me Qué encanta. bonito. Describe para quienes no estén Bueno, para viendo. que exacto, perdón, que para quien no esté viendo el vídeo, iros directamente al vídeo de YouTube, porque es que merece la pena, vamos. Sí. Y a las 12 de la mañana. Exacto. Bueno, es nuestra, por supuesto, señorita Siller, que he dicho de esto me he emocionado y no he dicho quién es, que está ahí con su flor en el pelo, su chaqueta Un mantón. chupa mantón, no sé lo que lleva, qué es esto, Dios mío, qué maravilla, maravilla. Bienvenida, querida señorita Siller, flamenquísima. Chicas, estar aquí otra vez con vosotras, un placer muy grande. Qué maravilla, qué maravilla. Claro, Bueno. hay que hacer homenaje, ¿no? Ya que estamos, hay Total, que hacerlo con todo. Ya que total, vamos total. con todo, con las flores en el pelo, que no llevo una, yo voy a describir lo que llevo. Sí, Con tres describe. pequeñetas puestas seguidas así que se vean bien en un lado, en el lado izquierdo. En el lado derecho llevo 4 manojos de flores, llevo una pulsera, los pendienticos de cuando éramos chicas. Estos de sevillana, de que te ponía tu Total. madre. Y la Total. pulserita de bolas. Ole. No encontré el collar, me ha faltado, pero ahí Bueno, va. no pasa nada. Está perfecta, vamos. Total, parece que va a coger el C4 o el C2 para ir para la Para ir a la feria. directamente. Total.
Está, vamos, para irte a la feria directamente. Yo tengo que decir que yo lo pensé esta mañana cuando me levanté, digo, igual tendríamos que ponernos algún adornito, pero La somos señorita unas panas. Siller lo ha hecho por todas nosotras. Somos unas panas. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos que decir que además Amparo es de formación flamenca, quiere Claro. decir que esto no surge de la nada, que aquí no es que me ponga yo a hacer flamenque, que no tengo ni puñetera idea de flamenco, es que aquí la señorita empezó con flamenco, o sea, tú eres bailadora de formación y de nacimiento prácticamente. Sí, bueno, más bien soy bailarina de danza española, Ah, bueno, es verdad. pero Lo mismo vamos, que estudiaba yo. pero también estudié luego flamenco, hice muchísimos años de flamenco. Ujú. Y claro, desde los 4 añitos Fíjate. llevo yo con esto. Y cuando yo conocí el burlesque dije, esto casa muy bien. Exacto, esto pega. Vamos, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tú eres la pionera en esta mezcla, ¿no? ¿O había alguien haciéndolo antes? Sí, en 1860 y pico ya había señor. Vale, perdón. Mira. Bueno, Es pionera en la historia reciente. Pionera del siglo XXI, sí. ¿Ves? exacto. Muy Vale. bien, muy bien. 19 tampoco, ¿vale? Porque de eso os quiero hablar un poquito, porque claro, a mí me surgió esta idea en el Ujú. 2008 Ujú. y yo fue por lo que quería hacer burlesque. Lo que pasa es que yo empecé haciendo como más clásico, un poco más de vodevil y demás, porque yo dije, esto la gente de primera no se lo va a fumar, Ujú. va a decir... ¿Esto qué es? O sea que sí que hice despedidas de soltero con este concepto cuando vivía yo en Lanzarote 2008. Ajá. Y bueno, la verdad que guay. Bailábamos Ujú. la primera, la segunda sevillana, que iba con una compañera con un vestido de flamenca tradicional, y luego poníamos sevillanas electrónicas y hacíamos... Rácata. ¡Hala! Me encanta, por favor, me encanta. Qué buenísimo. Bueno, pues cuéntanos, cómo nace el flamenque. Es una... Bueno, cuenta. Bueno, pues mi concepto nació así. O sea, yo empecé a ver ya gente haciendo burlesque. Bueno, espera, mira, os presento que Mira. Ay, Lesti. él también es flamenco burlesco. Y bueno, yo allá por el 2008 conocí el burlesque y conocí a una señora que se llamaba Roxy Delight, americana, buenísima, Ujú. que ha ganado el burlesque a los Fame, etcétera, etcétera. Y la vi haciendo un número de novia, con un traje muy grande y tal. Y yo dije, guau, eso con un traje de flamenca Total. lo peta. En el YouTube ya, aquel por entonces viendo. Y en mi cabeza siguió dando vueltas. Entonces, yo esto empecé a hacerlo allá por el 2014, Ujú. aunque en el 2008 ya había hecho yo mis pequeñas incursiones, así. Bueno, lo dejé un poco de la mano porque sentía que no era el momento y que a lo mejor la gente no lo entendía y que esta fusión era como algo zapatear en bragas, pezoneras, ¿sabes? De hecho, vino gente a verme luego y se indignaron mucho. Fue una cosa muy... Pero bueno, ahora ya está muy bien visto. Las flamencas en bragas ya tenemos confirmación y ya Ahora podemos sí. hacerlo. Señoras, Ahora sí. ya sé, ¿sabes? Entonces ahora ya lo hago como con mucha menos vergüenza. Antes, cuando me venía a ver la gente y sabía que venía gente del mundo del flamenco, porque claro, yo nunca me he ubicado ni en el flamenco Ujú. ni en el burlesque. La gente del Ujú. burlesque que me veía cuando gané concursos y demás me decían, es que se te nota el aire muy flamenco con las manos a veces. Y yo, Ay, Hija. y cuando iba al flamenco me decían, es que eres demasiado floja. Perdón, estoy haciendo burlesque, no estoy haciendo flamenco, ¿sabes? Que es una dinámica muy distinta también. Entonces, Exacto. no tienen nada que ver. O sea, tienen mucho que ver, pero no tiene la energía en el exacto. burlesque. Yo creo que se diluye mucho más y va más Ujú. a la sensualidad, va más hacia otro lugar, que el flamenco también tiene muchos momentos de esos, pero luego tiene mucha fuerza, tiene mucho arranque, tiene mucho tirón. Ujú. Entonces, bueno, yo como que no llegaba a encajar nunca en ningún lado. Luego apareció Rosalía Ujú. en la vida de all the people in the world y dijo Ujú. Rosalía, venga chiquis, ya podéis hacer fusiones. Y ahora nos hemos vuelto locos. O sea, Exacto. ya todo el mundo se ha vuelto loco, ha dicho, tra, tra, ¿sabes? Y está todo el mundo ahí
Ahora ya sí. Ahora ya sí se puede. Pero vamos, que antes de Rosalía, pues ya estabas tú haciendo tus fusiones también, quiero decirte. O sea, que Rosalía afortunadamente lo que ha hecho ha sido darle espacio. Claro. Y tanta gente que Claro. había. O sea, porque las grecas, ¿qué hicieron las grecas? Que Claro. Claro. a las folclóricas, que también, ¿no? O sea, esa Carmen Sevilla, esos vestidos súper sensuales. Totalmente. No es nada nuevo, no es nada nuevo, pero ahora es como que tenemos licencia y podemos llamarlo de esa manera. Y podemos Exacto. ubicarlo y puedo decir, no, yo hago flamenco en Bravas. Y la gente pues ya... Dice, vale, sí, ya. Ya sé. Ya no me da miedo. Sí que es verdad que al final crear ese camino y ser pionera, pues tiene estas cosas, ¿no? Que eres la primera y también eres la que te lleva todas las tortas, vamos, básicamente hablando mal y pronto, ¿no? Pero y después dices tú, sí, la Rosalía. Pero si lleva mi amparo desde no sé cuánto haciendo estas cosas. Dios mío de mi vida. Claro. Ya en 2014 hice una performance con una canción de Semana Santa. Ujú. En 2014, que yo trabajaba en un bar que se llamaba El Volta Café y etcétera, etcétera. Y ahí ya yo hice una performance con una canción de Semana Santa mezclándola con otra. Yo ya hice ahí mi cosa y en el 2015 en Londres cuando fui iba vestida y debajo llevaba una bata de cola. Fíjate. Exacto. Sí, yo me acuerdo de esa... He visto, me lo habrás pasado tú seguramente, he visto el vídeo ese por ahí. Me encanta. Eso fue muy fuerte. O sea, eso la gente no le gustaba, ¿sabes? Era como, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo ¿Cómo me posiciono? Pero yo creo que eso, eso es el arte, ¿no? Claro, lo que rompe un esquema al final. Es que de eso se trata al final, ¿no? De crear una reacción, incluso dejar al público como diciendo, ¿esto qué es? ¿Por dónde me vienen los tiros? ¿No? ¿Qué cosa, no? Entonces, precisamente ahí se nota el artista de verdad, ¿no? Que crea ahí reacción. De repente ¿no? algo que no, claro, que no estaba. Exacto, ¿no? Sí. Y luego ya como mi confirmación, ¿sabes? De yo sentirme verdaderamente bien en el espacio y decir, ¡buah! Estoy haciendo algo que mola, ¿no? Eso fue cuando os he traído un libro y todo. Este señor que es una eminencia para mí, se llama Fernando López Rodríguez. Ha escrito el libro de historia del flamenco queer que se llama Desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco 1808-2018, ¿vale? Este señor, que es un hombre maravilloso, yo me leí el libro, fui a un cursillo con él, 2022 aproximadamente, pues él en el 2023, creo que fue, sí, 2023, 2024, no me acuerdo ya, hizo un tablao queer, o sea, hizo una cosa, levantamiento queer, y llevó proposiciones dentro de lo que es el flamenco o el folclore español y demás, llevó proposiciones bastante rompedoras y que jugaban en otras dinámicas, sobre todo muchísimo con el cuerpo, con quitarnos las vergüenzas, ¿sabes? Y verlo pues eso, de una manera completamente queer, porque al fin y al cabo lo que hacemos, esto para mí, señoras, es un travestismo, o sea, esto es una performación de la feminidad en toda regla, muy grande. Fernando me llamó para trabajar ahí y me abrió un mundo, o sea, me abrió un mundo, porque que este señor que ha escrito este libro, que me había leído, que había ido a con él, me llame para trabajar en un tablao. Qué chulada. O sea, y lo guay de esto es que yo iba representando una película de 1929, 28, voy a poner en algunos sitios, bueno, no sé exactamente la fecha, que se llama Le Femme et le Patin, que está basada en el libro de La mujer y el pelele. Y en esa película hay una escena que cuando Fernando me contrató me dijo, mírate esta película, o sea, ojiplática, boquiabierta, me quedé. La artista Conchita Montenegro, la mujer, la actriz, una fantasía de señora, o sea, increíble de cine mudo.
y que creo que fue la primera que triunfó en Hollywood española, así. Bueno, no lo sé seguro, eso Virginia sabrá más. Yo... Sí. Dice que sí. Confirmamos. Confirmamos. Bueno, pues hay una escena, o sea, es que es increíble, o sea, es que esto me explotó ya, me terminó de explotar la cabeza. O sea, una reseña gráfica de todo esto. Hay una escena en la que sale ella en una alternativa al tablao, una sala aparte, que se ve que es una sala aparte porque ella estaba bailando con una bata de cola muy bonita, blanca, con todo la tradición encima. Y ella sale a bailar y todo el mundo la aclama, ¡Conchita, Conchita, guau! Todo el mundo como loco, ¿no? Y de repente pues está el pelele, el señor este que está enamoradito, enamorizado, loquísimo por ella, y de repente ve que ella desaparece. ¿Qué había hecho ella? Se había ido a la sala alternativa, está bailando una suerte de flamenco fantástico, con una guitarra nada más, y se empieza a entrever una cabeza de toro en sombras y la sombra de ella haciendo como unos torsiones, unos cambrés con unos brazos arriba, algo muy significativo del flamenco, y todo aparece como en sombras, o sea, todo es el reflejo de ella en sombras. Y entonces ella empieza a aparecer en la escena y tiene el torso desnudo. Dios mío, 1929 estamos diciendo. Cuando se va abriendo la escena, ella aparece y está descalza con unas medias negras hasta arriba y es lo único que lleva. Solo lleva unas medias, descalza, y está bailando con una guitarra. Y hay mucho de fetichista en esa escena. Hombre, claro. Se le ven los piecitos así de puntitas, ¿sabes? Se ven solo una escena, los pies así chiquititos haciendo cosas, luego se ven solo las manos. O sea, la escena para mí es un 10. O sea, porque estoy flipada con esto, ¿no? Pero yo creo que es muy guay. Y esta escena me la descubrió Fernando cuando me contrató, porque me dijo, según tú hagas tu performance, se va a estar proyectando esta escena porque yo creo que representa muy bien el burlesque flamenco y tiene la esencia. Y dije, oh. Wow. Y cuando vi la serie, bueno, o sea, cuando vi la película, toda la estética que lleva esa señora, o sea, toda esa estética es una locura, con esos caracolillos gordos, esas flores, pero que no llevan una flor, que por eso he hecho yo esto en homenaje. Llevan 700 flores puestas y las llevan por todos los sitios, luego llevan peinetas, que esto me remite a otra peli, que es otra peli que es, claro, o sea, yo para remitirme a todas estas mujeres he tenido que ir muy atrás. Entonces la otra peli que he cogido de referencia es Devil is a Woman, de... No me acuerdo, no sé el director, Virginia nos ilustrará maravillosamente. ¿Quién es el director? El de Ahora la Mujer, sí. Bueno, no importa. Lo voy a buscar, pero no pasa nada. Lo buscamos, no importa. Pero bueno, total, que está ahí la Dietrich con unas suertes también de peinetas, que eso era ingeniería peinetística, que lleva unas peinetas con unos brillos, con unos vestidos y con unas cosas, que eso es burlesque, porque lleva unas faldas tan cortas de volantes. Total. Cortita por delante, larguita por detrás, como la canción. Así, o sea, y eso también, esta película me marcó en el sentido de decir, ostras, si es que no estoy haciendo nada nuevo. Y luego ya cuando empecé a meterme más en el mundo del burlesque, la referencia que encontré también de una película fue la película de Tisarama. La película donde salen Betty Page y Tempest Storm. Sí. Que en esa película salen como trocitos de números. Bueno, pues hay un número que encima mezcla transformismo, o sea, travestismo con danza española, flamenco, ¡Hala! en el cual salen una pareja que se llaman Pepe y Rocío, que Rocío no es Rocío, serán Pepe. Rocío. Es Rocío, pero es travestismo. Y esa estética también, una estética muy Lola Flores, con el pelo suelto, tal, pero con el vestido, una locura. Y también cuando vi eso, dije, pero si en el burlesque da más tradicional, que es el burlesque como el que conocemos nosotras, el que ya le damos como el beneplácito de que esto es burlesque y todo.
que hacen Betty Page y Tempest Stone están compartiendo con una señora que está haciendo flamenco. Exacto. Con un señor exacto. que está tocando las castañuelas, dando unos giros, unas vueltas, unas cosas muy, ¿no? Entonces, esto tiene muchas referencias. Voy a hacer un taller con vosotras. Sí. Es que no me ha dado tiempo de decir. Pero déjala si es Pero interesantísimo. esto es lo maravilloso, Amparo, lo tengo que decir. Esto es lo maravilloso porque yo estaría horas escuchando a esta mujer hablar, porque es que estoy escuchando y le estoy diciendo, "Ah, me lo tengo que apuntar". Menos mal que se queda grabado, porque ya me volveré a escuchar la grabación y me Anotamos. apunta este libro, esta película, esto no sé qué. No. Porque lo flipo, pero bueno, vamos a decirlo, es verdad, vamos a decirlo porque estamos hablando ahora de Flamenske precisamente porque hemos incorporado a nuestro encuentro de burlesque de marzo, ya sabéis, 13, 14, 15 de marzo aquí en Sevilla, por supuesto, como no podía ser de otra forma, un taller de Flamenske impartido por la señorita Siller, que ya la estáis viendo. Fijaros cómo habla. Imaginaros cómo baila. Exacto. Y cómo da clase, no os podía hacer una idea. Va a ser el sábado por la tarde, el sábado 14 de marzo, de 4 a 6 de la tarde. Vamos a hacer una introducción al Flamenske. Y bueno, y ahí vais a poder poner en práctica todo esto que estamos hablando, que esto es importante, ¿vale? Tenéis toda la información, como siempre, en burlesquesevilla.com. y seguimos ahí adelante. Pero a mí me parece muy interesante esto, porque al final, desde la actualidad nos ponemos algunas veces como muy Rígido. ¿no? Como creo que vas por ahí, ¿no? Porque yo estaba pensando lo mismo. Exacto, ¿no? Lo tradicional es esto. O lo tradicional, o lo que hay que hacer, así, o ¿no? esto es, si no es esto, no es burlesque, si no es esto, no es no sé qué, ¿no? Exacto, Es como... ¿no? Cuando ya en los años 20 o en el siglo XIX estaban haciendo cosas novedosas, creativas, porque al final se trata de esto. Estas disciplinas artísticas están en constante evolución, ¿no? Afortunadamente. Y, por ejemplo, me venía a mí a la mente que cuando Amparo empieza a hacer flamenske, pues hay gente del flamenco que se lleva las manos a la cabeza y gente del burlesque y tal, y en 1929 había una señora haciendo esto ya. ¿Y qué pasa? Que probablemente esta gente que tanto sabe, pues a lo mejor no sabe tanto como parece o como ellos piensan, ¿no? Efectivamente, porque por ejemplo, un detalle también, el hecho, que lo habla muchísimo en el libro también Fernando, el hecho del travestirse las mujeres estaba muy mal visto también. Era una cosa que era muy de café cantante denigrante. O sea, el café cantante era una suerte de cabaret. ¿Vale? Exacto. Entonces todas las mujeres que había en los cafés cantantes eran mujeres de cuestionable reputación, cosa que ahora queremos dignificar y queremos tal, pero eran bailadoras. O sea, y es de ahí de donde viene también el flamenco, que lo analiza muy bien Fernando en el libro. Además se convierten en objeto observado. Por lo tanto, ahí ya tenemos el capital erótico en la observación, que siempre venía de una mirada masculina hacia la mirada femenina de la mujer, porque la dinámica del flamenco se desarrolla en ese siglo XIX y ese principio del siglo XX, y ahí es donde se desarrollan los roles de el hombre dominador, fuerte, con mucha energía, y la mujer muy lánguida, muy dominada, muy tranquilita, muy sensual, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se está dando el matiz de lo que va a ser el flamenco hoy en día y de lo que se considera femenino y masculino en unas dinámicas flamencas. Y esas dinámicas no eran ni más ni menos porque la mujer tenía que ser el objeto deseable y el hombre tenía que ser el objeto dominador. Exacto. Al final vamos siempre a lo mismo, que es este establecimiento de roles tradicionales y que se asienten bien y que no dejemos de hacer las condiciones. Bueno, casi estamos a punto de la pausa. Me parece que queda un minutito aproximadamente. Tengo ahí, me estoy cogiendo el rollo. Pero vamos a seguir hablando con Amparo después de la pausa, por supuesto, de esto, porque me parece... además, yo siempre digo, aquí que es algo de nacimiento, ¿no? Que todo el mundo, como mínimo, sabe bailar sevillana, yo qué sé, ¿no? Que es una cosa... Esta fusión y este trabajo de estas dos disciplinas muy, muy interesante, porque nos tocan muy
muy en la raíz, muy en el fondo, ¿verdad? Sí, y luego os voy a hablar de otro libro que es este, Arte y os voy a frívolo. enseñar una imagen que vais a flipar. Vamos a describirlas porque es para que se te caiga la boca al suelo como al cangrejo Sebastián. O sea, ¡Olé! Me encanta. Vale, pues vamos a quedarnos con el libro que acabas de enseñar a la cámara, que no me están las palabras ahora. Arte frívolo se llama, de Sí. Albert... Álvaro de Retana. Álvaro Retana. Ah, hombre, Álvaro de Retana. Hombre, por Álvaro favor. Retana, hombre, que me encanta. Un clasicazo. Bueno, ay, es que tenemos que hacer un Flamenque 2, ¿eh? Tenemos que hacer un Flamenque 2, Dios mío. Vamos a quedarnos con eso. Ahora, después de la publicidad, nos enseñará Amparo estas imágenes que nos quiere enseñar. Iros a YouTube si estáis escuchando por iVoox, por favor, porque es que esto lo tenéis que ver, aunque lo describamos. Y después de la publicidad hablaremos también con Virginia, que nos va a hablar un poquito de algo tan importante como el audiovisual en el flamenco. Y ahora sí, estaba yo aquí hace un tiempo, pero ya, cortamos y nos vemos en unos segunditos o minutitos. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Buscas potenciar tu desarrollo personal y empresarial? En Club Mejórate te ofrecemos las herramientas y técnicas que necesitas para alcanzar el éxito. Con talleres, conferencias y webinars interactivos, aprenderás de expertos, superarás obstáculos y establecerás metas claras. Disfruta de nuestro podcast con consejos prácticos, entrevistas y espacios para dar visibilidad a tu negocio. Fórmate. Mientras haces negocios, visítanos en mejorate.es.
Entra en ondacapital.es y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Seguimos aquí en el Club de las Locas después de nuestra pausa y con muchas ganas de ver lo que nos traes. A ver, ese libro, ábrelo ya. Que además es un... Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy viendo una Describe. top de lentejuelas con una falda también de lentejuelas y con todo el torso prácticamente al aire. Que Dios muy, mío. muy normal no es en la estética de los flamencas, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un flamenco anterior a 1936. Eso es Claro, importante. claro. Por lo tanto, ahí hubo un tijeretazo, todos sabemos lo que fue, Sí, que os cortó bastante la imaginación. exacto. Y hay flamencas pues prácticamente pues desnudas, ¿sabes? Desnudas con sus flores, con unos escotes. Toma ya. Qué maravilla. Y luego a Sara Montiel la ponían transparencia. Exactamente. Exacto. Con los brazos, su escotico, su todo. Sí. Y otras por aquí con las piernas al aire, con... Bueno, la verdad que es una barbaridad. Esas son un poco más adelantadas, pero estas, mira, esta que está desnuda, la criolla, esta de aquí, está desnuda con un mantón. Esas son de principios del siglo XX. O sea, principio del siglo XX, de principios del 1904. O sea, una barbaridad. Y toda la estética que tenían giraba en torno a esto. Y muchísimo también mujeres vestidas de hombres. Ajá. Que Exacto. eso era un pecado, vamos, más o menos. Eso era un pecado. Y todas las señoras que ganaban concursos de farruca y hacían cosas vistiéndose de hombre, estaba muy mal visto. Estaba muy mal visto. Claro. Y no estaba bien considerado porque las mujeres vestidas de hombre estaba mal visto. Igual que Edmond de Brie, que hacía al revés. Era un hombre que se vestía de flamenca y de española. Entonces, eso todo era gente de mal vivir, gente del underground y gente de los bajos fondos. Lo que pasa es que ahí esas mujeres tuvieron como una actualización a la alta cultura y pudieron acceder a muchísimas mejores carreras yéndose a Estados Unidos, que era un sitio que, como era un sitio muy incipiente en muchas cosas, pues bueno, de este tipo de espectáculos coló bastante bien y gracias a ello, la Valiente, que era una bailadora que se vestía de torero y hacía una suerte de toro entera en entre 1870, por ahí, 1890, pues allí cuadró muy bien. Y también Carmen Dowsett. Carmen Dowsett, Carmencita, fue la primera mujer que apareció en un vídeo. Creo que fue de los hermanos Lumière, 1897 fue. Y claro, era una bailarina y fue, vamos, allí ella era una locura, porque todas estas señoras venían también de donde venía el burlesque, de donde venía todo esto, que era de las gomeus francesas, que eran señoras que les daban ataques epilépticos, que se abrían de piernas, que se doblaban, que se tronchaban. Entonces, estas mujeres flamencas estaban en muy íntima relación con los cabarets franceses, porque ellas iban a bailar a sitios fuera. Entonces veían cómo esas mujeres se tronchaban, se contorsioneaban, se hacían todo este tipo de cosas. Entonces las vueltas quebradas que se hace Carmen Dowsett en el vídeo, te dan dolor de espalda nada más verlas. Totalmente. Son un quebrado que dices, traca, además, al costado. Y eran pues una cosa así, ¿no? Eran muy llamativas, eran muy exóticas, pero porque yo creo, tampoco no tengo científicamente confirmación, pero tampoco tengo dudas, también os lo digo, ¿eh? Exacto. Sí. Claro, de esa inspiración de esta. Yo siempre digo que al final nosotros en España no hemos tenido burlesque como tal, ¿no? No hemos tenido a Tempest Stone ni a Gypsy Rose ni tal, pero hemos tenido a nuestras
bueno, a nuestras psicalísticas, para empezar, que no hemos hablado de ella, pero ahí están, y después estas flamencas, ¿no? Claro. Y estas cupleteras que siguieron después, Claro. después con la guerra, ¿no? Que al Claro. final nuestra desgracia es haber tenido una dictadura durante tantísimos años que nos cortó la libertad en tantos sentidos, ¿no? Aunque ahora haya quien lo reivindique, ¿no? Que siempre hay que echar un poquito de mano a los libros, por favor, un poquito más de historia y más de recuerdo, pero no me voy a meter en politiqueo, pero es verdad que cuando te pones a estudiar e investigar a estas artistas de principios del siglo XX en España, y tú dices, qué pena lo que se perdió Claro. por culpa de este agujero negro, ¿no? Sí, se quedaron muchas cosas en el camino porque luego el flamenco tuvo como una resignificación en la época franquista, ¿no? Y salió lo que lo dije la otra vez, que eran las flamencas de Chichi Limpio. O sea, Es verdad. flamencas con perlas. O sea, Sí. divinísimas, estupendas, con sus peinados maravillosos, con sus moños bien hechos, cosa que el flamenco no bebía de ahí. El flamenco Exacto. venía de bajos fondos, el flamenco venía de otros sitios y el flamenco estaba inspirado en otros lugares. Y en ese momento, pues claro, la concesión del flamenco fue una barbaridad. De hecho, en España éramos muy modernos. Cuando salió la película de la Hayward, la de Devil is a Woman, de hecho, Sí. que creo que fue el 35, la República, o sea, el gobierno de la República escribió a Estados Unidos y les dijo, señores, están ustedes pisando todos los clichés españoles y lo están haciendo muy mal, ¿sabes? Sí, y les es echaron la verdad. bronca porque les dijeron que estaban incurriendo en la visión atrasada de esa España, ¿no? Y ellos Exacto. estaban en otra completamente. Entonces fue una ofensa muy grande. Y Es verdad. conservador, era, ¿sabes? Lo que había era un gobierno conservador y aún así se sintieron ofendidos porque trataban los clichés de una manera que ellos dijeron, pero bueno, vamos a ver, que nosotros no vamos por la calle con flores, con lunares y con tal, si somos un país bastante moderno, y se sintieron ofendidos. Entonces eso da mucho símbolo, ¿no? De lo que luego quisieron recuperar, que es como toda esa niña de tus ojos, con toda esa gente que nos querían ver, nos querían seguir viendo fuera de esa manera, ¿no? Querían seguir explicándonos así, querían seguir viendo. El español iba con sus flores, con su burro, con las tinajas de agua. Exacto, perpetuar ese tópico decadente, ¿no? Pero luego el franquismo eso todo lo recupera. Eso Exacto. todo, eso lo recupera y dice, venga, feria, señores, vengan aquí de turismo, que aquí tenemos burros, flamencas, lunares y flores. Todo lo que quiera. Vamos, te digo una cosa, si te das un paseo ahora por el centro de Sevilla, no sé yo si estamos como 3/4 de lo mismo con los lunares, las flores y los chinos. Y el burro. Y el burro. Sí, total. Bueno, vamos a ver un poquito, a ver qué nos cuenta Virginia sobre cine. el flamenco, Muy el burlesque difícil, y estas cosas. No, dificilísimo. El programa de hoy es dificilísimo, lo cual demuestra lo... No ponemos la de esto, no, se va a poner la ya. ¿Qué hora es? No ponemos ya. No pongas nada. No perdemos tiempo para Directamente, poner la sin música. cabecera. No hay sintonía. El programa muy, muy difícil para mí, muy difícil porque eso demuestra además la originalidad y la unicidad de lo que hace la señorita Siller y cómo es algo que, bueno, pues lo ha convertido ella en algo admirable y existente, ya no solo admirable, ¿no? Porque desde el punto de vista cinematográfico, echando la vista atrás, tú dices, vale, quitando esa referencia de la época muy de inicios del cine, incluso de la parte muda y del principio del sonoro, después vas avanzando y esto va desapareciendo, no aparece ya en otro tipo de películas. Y cuando aparece, pues ahí, como en la película de Stenberg, en la de El diablo era mujer o La mujer y el pelele, te encuentras con que el elemento flamenco es un elemento exótico. ¿Vale? Éramos pues como las bailarinas exóticas orientales en el cine español europeo.
pero que tenga esa dignificación y que aparezca como un elemento cultural fusionable con otro elemento cultural de otra cultura y de otro espacio y tiempo, a mí me parece súper complejo. Y luego la aparición en el cine, yo lo más que he podido encontrar es que efectivamente el flamenco, desde la estética purista, es verdad que aparece en el cine, pero tampoco tanto, ¿eh? Que tampoco nos podemos creer que es más, ¿no? No, tampoco fíjate. tanto, ¿eh? O sea, ahí tenemos todo lo de Saura, las películas de Saura, sí, claro. Pero en cine de ficción, por ejemplo, lo que es la estética y el purismo flamenco, no, porque en realidad el flamenco puro se presta poco a lo cinematográfico, porque ya por sí mismo tiene una profundidad dramática que no encaja como para que sea insertable dentro de una película musical. Porque tiene demasiada enjundia por sí mismo, ¿no? Como que el musical es más, por así narrativo. decirlo, narrativo, más suave, más... Tiene más posibilidades de... cantado, bailado por mucha gente, eso, ¿no? Como... Y otra cosa, lo que sí que hay son documentales. Documentales, claro, eso sí. Exacto, claro, documentales, pero Sí. en cine de ficción es que prácticamente no hay. Entonces, de lo poco que hay, encuentras ciertas similitudes con el burlesqueo, pues quizás pues por el propio tablao, el espacio donde se podía hacer en comparación también con los cabarets o con los café cantantes, y cierta estética que se ve muy bien, lo traía yo anotado, La niña de tus ojos, por ejemplo. Sí, donde se ve precisamente cómo se elaboraban las dobles versiones de las películas. Y cuando llega la compañía por primera vez al estudio de la UFA y dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto es Andalucía? ¿Pero esta gente ¿de dónde se han creído que venimos? Claro, porque habían preparado allí una cosa prácticamente de cueva de neandertales, una cosa espectacularmente pobre y sucia y muy deteriorada, ¿no? Pero quitando esas películas, la única relación que encuentro no es tanto con el flamenco, sino con la copla. Con la copla, más que con el flamenco. Y sobre todo pensando en nuestras intérpretes, más en las tonadilleras y en la estética burlesquera que adquieren, pero sin hacer fusión. Porque ahí tenemos, por ejemplo, a gente como Sara Montiel, sí, hombre, que adquiere esa estética, aunque luego en realidad, pues ni en La Violetera, que me las he revisionado todas en la última semana, ni en la Violetera, ni en Varietés, ni en el último cuplé, donde solamente el relicario, que además es un pasodoble, solamente ahí se podría encontrar un poquito, pero tiene sencillamente la estética. Es algo parecido como lo que ha hecho Taylor Swift recientemente en el último disco, donde solamente tiene estética y no hay nada ni de burlesque, ni de jazz, ni de nada, o sea, nada de nada, salvo que cuando cuando salió el álbum, claro, y estábamos todas viéndolo, y cuando yo dije, nada. pues se me ha quedado en agua chirri. Nada, agua Yo sabía que no, yo sabía que no. Claro, nada de nada. Pero había una esperanza, Yo la sabía. Hay una peli también muy de estética cabaretera, que hay tres grandes, como es Paquita Rico. El balcón de la luna. El balcón de la luna. Exacto. Eso es. Claro, Paquita Rico. Buenísima. Paquita Rico, Lola Flores y nuestra super Carmen Sevilla, ¿no? Sí. Pero yo también quiero traer a nuestra mente, ya que he citado a Taylor Swift, a la estética de plumas de María Jiménez, que se ha convertido en el lema del nuevo feminismo español, lo de se acabó. Vale, ese pavo real, con esa mujer además muy mayor ya, ¿vale? O sea, bueno, se me han puesto los vellos de punta. Claro, Sí. Ella, bueno, ya no hacía flamenco porque ya no era una cantaora. Pero sí, es Pero verdad que tampoco le hacía entra falta. dentro de la copla, de la canción española, de la tonadilla, de lo que queramos. Pero ese aspecto sexy, provocador, empoderado, lo ha tenido ella siempre. Incluso en el tardo franquismo, cuando no se podía. Y desde luego, la más grande, nuestra Rocío Jurado, que sí que tiene películas donde aparece en ropa interior, con batas transparentes, con boas de plumas, y eso, ahí volvemos, ¿no? a la estética. Y sí quisiera resaltar de nuestra Carmen Sevilla, que ha sido una valiente, una película en particular, que es Una mujer de cabaret, Una mujer de cabaret, de Pedro Lazaga, del 74, que es un dramón, pero ella es una cabaretera,
es una cabaretera alcohólica, que de repente un productor la descubre entre humo y whisky, borracha, actuando borracha y cantando ese famoso Morrongo. Morrongo. Vestida de gata. Bueno, de gata, este es un vídeo semidesnuda, que tenéis que ver eso, porque total. es Este es un vídeo que espectacular. Habrá que de hecho, compartir, lo vamos a compartir en redes. Sí, lo compartimos. sí. Porque a mí se me ha olvidado traer lo que le iba a traer. Se me ha olvidado. Lo vamos a compartir en redes entre hoy y mañana, hoy y seguramente esta tarde, porque merece mucho, mucho la pena que veáis a nuestra Carmen Sevilla cantando vestida de gata con el gatito. El gatito, aquí con para el arriba y gatito para abajo, con para su arriba, para abajo, por la transparencia espalda, y su- sí. Bueno, Y una cosa, para hacer referencia a todas nuestras folclóricas, que lo tenía aquí también preparado, hay un libro que es impresionante, que es este, de Lidia García. Hay lo estaba yo campañas. pensando. Hay campaneros, sí. Una Sí, sí, maravilla. sí. Una maravilla, una Aquí maravilla. precisamente se ve todo esto y se habla, exacto. mencionando Virginia, porque es muy reseñable, a pesar de que no fuese propiamente flamenco, porque el flamenco también tiene una cosa, que es lo que dice Virginia, es que luego le hicieron cuando empezaron a hacer los festivales de flamenco, los concursos, y cuando empezaron lo acotaron y dijeron el flamenco es esto y todo lo que está aquí no es flamenco, y yo creo que eso no es así, porque el flamenco era algo que inundaba absolutamente toda España, toda, no solo Andalucía, sino toda España, porque era Conchita Montenegro, esta actriz, era del país, ¿dónde era? ¿De País Vasco? ¿Era de San Sebastián? Sí. ¿Has visto cómo baila flamenco esa señora? Sí. Perdónenme, o sea, el flamenco no era un fenómeno exclusivo de Andalucía. Lo que pasa es que luego, bueno, pues vino muy bien que se quedase solo en Andalucía y que ahí tiene mucho más origen, pero no estaba estanco. Estaba Claro. diseminado, de hecho. Y también llegó a París, y en París se hicieron obras propias, como Fernando tiene un artículo en el que dice que algunos bailes que nos han llegado aquí a nosotros hoy en día son de origen de francés. Entonces, es todo como mucho más disuelto de lo que nos creemos. Y lo que dice Virginia, que no hay referencia de flamenco, es normal, porque lo han acotado Claro. tanto y se han dedicado tanto a decir esto sí y esto no. Y esto no. Y yo Pero creo que eso al final es una manía que que a mí es que siempre me rechina muchísimo en muchos aspectos, el etiquetar, el acotar. Bueno, ya lo hablábamos la última vez nosotras también contigo, ¿no? El decir, esto es flamenco, esto es burlesque, esto no es burlesque, esto es flamenco, esto no es flamenco, esto es... Oye, ¿me quiere dejar que yo lo haga como yo quiera? Claro. Si esto es rico. Pero es que ahí tenemos una cosa, que es que lo que se nombra y lo que se dice se puede Controlar. Es real. Entonces, lo que no se nombra y donde tú diluyes los límites, no puedes acotar. Entonces, si no puedes acotar algo, no lo puedes enmarcar en un sitio y por lo tanto no lo puedes vender. Ya volvemos al sistema. Ahí está. Sí, no no lo lo puedes puedes controlar. porque ¿cómo lo denominas? ¿Cómo lo llamas? Una cosa que, ¿sabes? Hay Claro. que dar las cosas, hay que acotarlas, hay que ponerles vallas y hay que decirlo, pues ¿para qué? ¿Solo para qué? Para que la gente pueda sentirse también dentro de una comunidad, pueda sentirse tranquila y pueda tener unas referencias claras de dónde tengo que dirigirme si quiero hacer esto. ¿De cuál es el camino a seguir? ¿No? Claro, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es? ¿Por dónde voy? Pues si voy por aquí bien, si voy por aquí voy mal. Entonces yo he ido muchas veces mal y me he topado y me ha ido igual. Pero hay gente que no. Exacto. Eso Sí, genera sí. mucha inseguridad, genera mucho miedo, genera mucha falta de pertenencia al grupo, que eso también es cosa como de, no, yo no soy burlesca, no pertenezco aquí, entonces no tengo mi tribu, no tengo mi respaldo, no tengo, ¿sabes? Hay mucho tema sociológico, yo creo, detrás de todo. Sí, total. Sociológico y psicológico, porque al final... Sí, al final se hace también con las personas, ¿no? Claro. Como poner la etiqueta, ¿no? Yo que trabajo en eso también, ¿no? El tema de salud mental se parece mucho a esto, ¿no? Como Exacto. etiquetamos a la gente, tú eres tal, tú tienes tal, tú eres no sé cuánto, no sé qué. Y bueno, la gente es mucho más amplia que esa etiqueta que tú le has puesto, ¿no? Siempre. Sí. Entonces, al final, ¿qué haces con eso? Colocarlo, no sabes, y eso provoca inseguridad a quien Claro. se enfrenta al hecho. No sé cómo controlarlo, Miedo. no sé cómo Claro. etiquetarlo. Y yo no veo mal que las cosas tengan una etiqueta, siempre que no sea una etiqueta en la que tú te cierras.
Claro, no es algo rígido, una cosa flexible, claro. Que obviamente todas las disciplinas tienen su, digamos, fundamento y su base, ¿no? Pues obviamente no es lo mismo bailar flamenco que bailar clásico, jota aragonesa, claro. Yo qué sé. Claro. Pues, o ballet clásico, ¿no? Que sea más de esto. Aunque, bueno. pero bueno, dentro de eso vamos a tener una base, vamos a tener un sustento que después me permita también explorar por arriba, ¿no? Bueno, ya nos quedan muy poquitos minutos para terminar, desgraciadamente. Yo insisto que esto hay que hacer doble programa. Por favor. ¿Puedo decir lo que voy a hacer en el taller? Eso te iba a decir, a eso iba yo, exactamente. Cuéntanos eso, que eso es lo más importante. Cuéntanos, para la gente que se está quedando con ganas de más, para que se apunten al taller, cuéntanos qué vas a hacer. Pues en el taller voy a hacer algo que te va a servir para cualquier disciplina. Mira qué bien. Porque voy a utilizar la energía del flamenco para transportarla a cualquier otro lugar. Entonces, si tú haces performance de cualquier tipo, te va a valer. Si tú bailas, te va a valer. Si tú haces burlesque, te va a valer. Porque las energías que mueve el flamenco, que ya lo hemos dicho, esa energía masculina que se llama, que bueno, podríamos llamarlo de otra manera, pero esa fuerza... Bueno, para entendernos culturalmente, lo podemos decir. Lo podemos decir. Esa fuerza y esa sutileza, lo que voy a hacer es que voy a intentar explotarlo al máximo, llevarlo a límites y hacer juegos con ello. Hacer juegos con ello en dinámicas que nos resulten muy normales, como cualquier cosa cotidiana que podamos hacer, y de ahí sacarle esa energía y llevarlo hacia un lugar que nos dé una capacidad escénica y que lo que haga sea que nos haga conseguir fuerza y conseguir sensualidad y sutileza. Me encanta, o sea, yo como siempre ya me he apuntado. Sí, porque además, incluso para personas que no quieran usarlo como arte escénico, quiero decir, pues para tu vida día a día, o sea, es que exacto, tú dices, vamos a trabajar la fuerza, vamos a trabajar ese poderío, esa sensualidad y tal. Claro. Tú imagínate, después de este taller de Amparo maravilloso el sábado, ¿cómo va a llegar tú el lunes a la oficina, cariño? Hombre. Va a llegar empoderada, que le vas a pedir al jefe el aumento. Llevas meses esperando un aumento, con miedo a pedir un aumento, apúntate al taller de flamenco. Vas a entrar por la puerta de la oficina haciendo un drama y todo, vas a entrar. Hombre, con la flor en el pelo y ahí dándolo todo. A los Rocío Jurado, total. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que ya se nos quedan solo los últimos segundos. Como siempre, invitar a todas las mujeres y hombres y todo el mundo que nos escucha a este encuentro que tenemos en marzo, con una razón más, nuestro taller de flamenque con Amparo. Y nada, muchísimas gracias, cariño, por estar de nuevo con nosotras. Te esperamos en una próxima, seguro. Y lo mismo antes ya en el encuentro, así que nos veremos pronto. Sí. Y bueno, y a las demás nos vemos, como siempre, la semana que viene en el Club de las Locas. Chicas, muchas gracias. Tardes. Hasta el lunes. Chao. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando.
¿Buscas potenciar tu desarrollo personal y empresarial? En Club Mejórate te ofrecemos las herramientas y técnicas que necesitas para alcanzar el éxito. Con talleres, conferencias y webinars interactivos, aprenderás de expertos, superarás obstáculos y establecerás metas claras. Disfruta de nuestro podcast con consejos prácticos, entrevistas y espacios para dar visibilidad a tu negocio. Fórmate. Mientras haces negocios, visítanos en mejorate.es. IAB Excore es gestión inteligente para clínicas dentales, estéticas y centros de belleza. Agendamos, confirmamos y pedimos reseñas en Google, mientras tú haces lo que realmente amas. CRM, automatizaciones, campañas y métricas. Todo en un solo sistema. Descubre más en eabexcore.com o llama al 626 72 32 32. ¿Te apasionan los medios de comunicación? En ISAR ofrecemos formación profesional en radio, podcasting, televisión, edición de vídeo, realización, cursos para particulares y postgrados para profesionales o estudiantes. Especialízate en el sector con una formación 100% práctica. Contamos con modalidad presencial y online. Más info en isar.org.es. Recuerda, isar.org.es. Te esperamos en ISAR. ¿Tienes un negocio? Olvídate de chapuzas. En Streamcast Pro somos expertos en marketing, redes sociales, streaming webs y mucho más. Clientes nacionales e internacionales ya confían en nosotros. Escríbenos al 601 16 55 59 o info@scpro.es. info@scpro.es. Tu empresa merece lo mejor.